Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda serie de webinars Move Live, en la que cada mes contamos con un experto que nos acompaña para hablar de los temas más relevantes en el ámbito ASG. En Move, nuestra misión es acompañar a la industria de la moda en España en su camino hacia un modelo más sostenible, y lo estamos haciendo a través de la generación de conocimiento y también creando espacios donde los profesionales puedan compartir en torno a los avances en la gestión de la sostenibilidad. Desde el lanzamiento de la plataforma hemos ido organizando varias iniciativas para los patronos y partners, pero teníamos muchas ganas de llevar este conocimiento experto más allá, haciendo accesible a cualquier persona el conocimiento experto y profundizar en todo este ámbito del ESG. Y así es como nace Move Life, un espacio en el que durante unos 30 minutos expertos de distintos ámbitos comparten las claves de la legislación de sostenibilidad, la comunicación, hemos hablado de los scraps y de muchos otros temas. Y queríamos empezar esta segunda serie de Move Life hablando de la inteligencia artificial, una herramienta que está cambiando la forma de trabajar y que también empieza a abrirse paso en el ámbito de la sostenibilidad. Y para hablarnos sobre esto tenemos hoy el placer de contar esta tarde con María Almazán. María es directora de sostenibilidad de la Tecnocreativa y codirectora de Hola Vivi. María, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de darte paso, María, aprovecho para recordar que está abierto el chat, ¿vale? Podéis ir dejando vuestras preguntas y al final María dedicará unos minutos a responderlas. Dicho esto, muchísimas gracias de nuevo, María, y te dejo que continúes tú. Muchas gracias, Ana. Y quería también agradecer a Modaes por contar conmigo para compartir este espacio, todas juntas y juntos. La verdad que ha sido estupendo el poder reflexionar no solo sobre los últimos años de mi carrera trabajando con inteligencia artificial, ahora explico un poquito por qué estoy yo aquí, sino que todos pues podamos hacer esta reflexión conjunta, ¿no? Que me ha servido a mí mucho también. Entonces, bueno, ¿por qué el empezar a hablar de sostenibilidad con inteligencia artificial? Dentro de mi perfil, cuando me propusieron en Modaes que diéramos esta charla, a mí me pareció que era muy interesante que pudiéramos hablar en educación entre pares, ¿no? Un poco este concepto del peer-to-peer, de que en lugar de hablar de sostenibilidad desde un punto de vista de un tecnólogo, de una informática, que también creo que es súper interesante y que todos estamos pues viviendo un momento en el que procuramos actualizarnos, pero no sabemos a veces a qué fuentes acudir, me pareció como muy inteligente por parte de Modaes, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué no entre pares, no? ¿Por qué no entre personas? En mi caso, que llevo 15 años trabajando en sostenibilidad, pero que los 2 últimos años, por la interacción con 2 proyectos en los que colaboro, me he enfrentado a este cambio, a esta digitalización, a este desarrollo que al final tiene que ver con procesos y en este caso con procesos de sostenibilidad con IA, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnocreativa, porque de cara al máster de sostenibilidad en moda nos encontrábamos con que cómo íbamos a formar a profesionales que no interiorizaran desde el minuto uno el uso de inteligencia artificial dentro de sus propios puestos de trabajo, que sería el foco de esta charla, ¿no? Cómo tenemos que integrar, qué hacer, qué herramientas utilizar, ¿no? Entonces nos pareció que era importantísimo que desde el minuto uno, tanto en los proyectos de B2C como de B2B, trabajásemos ya con inteligencia artificial de manera transversal. Y en Nola Vivi, que es un proyecto en el que he estado los 3 últimos años, se usa la propia inteligencia artificial, luego más adelante os lo explicaré tranquilamente con otra serie de ejemplos que os he preparado, cómo conseguir que los proyectos de sostenibilidad escalen a gran velocidad gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Que sería el título de esta charla, ¿no? Esa desencadenante. Puede ser la IA un desencadenante para propulsar la sostenibilidad dentro del sector textil moda. Bueno, quería empezar la primera parte explicando como conceptos que todos y todas tenemos que manejar si queremos abordar bien
cómo integrar la IA, qué decisiones queremos tomar, por dónde queremos empezar, cómo planificar, ¿no? Y le he robado, con permiso que le pido aquí a Alberto Granados, el presidente de Microsoft España, de una ponencia que dio sobre sostenibilidad IA, que me resultó muy interesante, 2 slides, esta es una, luego otra, en la que él comenzaba explicando que desde la imprenta probablemente no nos hayamos enfrentado a una ola de innovación, de manejo de la información tan grande como la ante la que nos encontramos ahora mismo. Y eso me lleva a todos estos conceptos que os pasará a todos, que nos rodean, para todos los que vengáis del mundo de la sostenibilidad y no del mundo de la informática o la tecnología, y a veces no sabemos dónde colocar. Entonces, aunque la vocación de la ponencia es daros muchas herramientas e ideas de cómo integrar la sostenibilidad dentro de vuestro propio día a día en los departamentos de sostenibilidad, con la vocación de que os las voy a nombrar y colocar en un mapa de procesos, en esta charla como en torno a un mapa de procesos, sí que os las voy a dejar para que las podáis un poco investigar, transitar, probar, nombradas, porque dudé entre si elegir menos herramientas y profundizar más o un grupo de 20 que os he elegido y que pudierais, dependiendo de los perfiles que estáis asistiendo a la charla, transitar todas ellas. Me pareció mejor idea esta segunda. De hecho, le dejaré un repositorio a Modaes por si, aunque yo las voy a nombrar y son muy fáciles de encontrar según las googleéis, pero bueno, por si acaso también las dejaré por si ellos quieren compartirlas de la manera que consideren. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas herramientas, a veces nos rodean toda esta terminología que siento que desde algunos perfiles puede resultar un poco abrumadora. Entonces, sin ánimo de ir muy al detalle, sí que me gustaría que entendiésemos que al final partimos de un núcleo que es la minería de datos, que esto seguro que os suena cuando todos empezamos a hablar del dato, de la ética del dato, del descubrimiento de las bases de datos, de que la base de datos es súper importante, que hay que tener bien la base de datos. Hubo una época en la que todo era Big Data y análisis de Big Data, se habló muchísimo, se trabajó, que entendamos que esto no nace de la nada, sino que venimos de muchos años, de mucho desarrollo, trabajando el dato, cómo se analizaría una gran cantidad de datos, qué maneras de procesar tantos datos y de predecir podríamos tener, cómo funciona la estadística, cómo funciona el reconocimiento de patrones. Dentro del reconocimiento de patrones, ya vinculado a la inteligencia artificial, todos os habréis enfrentado al catch-up típico para poder entrar a una web que te decía, márcame las que son semáforos, márcame las que tienes coches, ¿no? Cómo vamos generando datos y datos y cómo esos datos luego fueron creando lo que es todo el trabajo que se ha realizado dentro del mundo de la inteligencia artificial y de otra palabra que lanzo aquí, que ahora la vamos a dar al detalle, que es el machine learning. Entonces, como cuando me propusieron la charla, la idea sería cómo ayudar dentro de los departamentos de sostenibilidad a integrar la inteligencia artificial, he procurado buscaros una definición, ¿vale? Con la que todos nos pudiéramos sentir cómodos, que es esta, que la voy a leer para que no tengáis que hacer el esfuerzo de escucharme y leerla, que es: la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. Y esta ya me pareció que marcaba unas bases, ¿no? Que por lo menos nos dejaba claro qué es un algoritmo y qué es la inteligencia artificial. Pero le he querido simplificar más y os pongo, ¿no? La inteligencia artificial consiste en intentar que los ordenadores piensen y actúen como los humanos. Para conseguirlo necesitamos 3 componentes, ¿vale? Que son los sistemas computacionales, los datos y cómo se gestionan estos datos, que por eso os quería explicar esta interrelación entre las bases de datos, que lo escucharéis muchísimo, y los que ya estéis en un estadio un poco avanzado de integración de IA, ya lo habréis reflexionado, ¿no? Y, bueno, como no lo podéis leer, no pasa nada, pero sería todo lo que es el código de la inteligencia artificial. Vale. Habréis oído seguro lo de picar código. Bien, entonces, palabras que creo que es interesante que tengamos en la cabeza, por lo menos para que nos vayan sonando a la hora de ir indagando sobre qué nos viene a nosotros mejor ir integrando en nuestro propio sistema, ¿no?
Partimos de esta base que hemos hablado, de que la inteligencia artificial es un todo que emula el comportamiento humano y en lo que comenzamos es en un reconocimiento de patrones nutrido por una cantidad de datos gigantesco. Luego se estableció una rama de la que se habla mucho, que es el machine learning, que es que la propia máquina pueda aprender por sí misma sin necesidad de que se haya programado para ello. Esto en patrones lo habréis visto, probablemente habréis visto alguna simulación, que es para yo saber que tengo un 3, muchas veces me han dicho esto es un 3, esto es un 3, esto es un 3, yo comparo un 3 con millones de imágenes de 3 y por patrón te digo, esto es un 3. Explicado de manera muy sencilla, el machine learning, sin que tú se lo digas, si va viendo que tú estás haciendo una serie numérica y estás poniendo 1, 2, 3, comparándolo con todas las personas que ponen 1, 2, 3, entenderme esto en mega macro, yo lo estoy trayendo a una explicación muy doméstica, te sugeriría que probablemente quieres escribir un 4, sin que tú le hayas dicho que quieres escribir un 4. Vale. El deep learning solo os lo quería dejar aquí marcado porque me parece que ya es profundizar sobre un concepto que ahora mismo no nos hace mucha falta, pero que sería lo que ya se está trabajando en inteligencia artificial, que es ya simular las redes neuronales, o sea, que podamos ir un paso en la simulación de lo que sería la inteligencia humana, entre comillas, en términos de procesos, y la IA generativa, que necesitaba que lo entendierais porque en la última parte que voy a hablar de gobernanza, sí que le quiero dedicar espacio a entender qué supone en términos de sostenibilidad global la IA generativa, ¿no? Que es cuando ya la propia inteligencia artificial de una manera muy autónoma es capaz de generar datos por sí misma, explicado de manera muy somera y para el tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué considero yo que desde sostenibilidad tendríamos que hacer lo primero? Para mí lo primero, que os iba a compartir un mapa de procesos dentro de un departamento de sostenibilidad y me pareció un poco excesivo, y aunque os parezca una evidencia, porque me podéis decir, María, lo tenemos todos claro, porque sería como la proyección de cualquier proyecto, pero yo siento que en IA se está dando como, venga, hay que probar la IA, pues venga, vamos allá, venga, ponte esto. Está pasando un poco así, aunque suene un poco marciano, pasa. Entonces, yo quería dedicar un momento a que todo el mundo reflexione sobre necesidades que yo tengo a nivel departamental o empresarial o unipersonal, para las personas que tengan a lo mejor proyectos unipersonales, porque estas charlas son abiertas, qué es lo que realmente necesito y qué etapas de adopción voy a poder seguir, objetivos y establecer metas claras y medibles en este camino de implementación y recursos. ¿Qué recursos disponibles tengo, incluyendo presupuesto personal y tecnología, para entender qué herramientas de inteligencia artificial son las óptimas? En lugar de lanzarme a una que a lo mejor sí que parece que me va a resolver en un primer momento, pero que en un segundo estadio no lo va a hacer. Entonces, necesidades, objetivos y recursos es algo que es muy, muy importante. La siguiente, o sea, habría como dos reflexiones previas a la elección de la herramienta, en mi opinión, y la siguiente es reflexiones ante la adopción, que es, ahora mismo se están manejando a nivel estratégico tres decisiones fundamentales. Una es, yo quiero utilizar IA como un apoyo en velocidad de tareas. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un proyecto sobre sostenibilidad y lo quiero presentar a X programas, X convocatorias europeas o X plataformas. Vale, esto digo yo a día de hoy ya lo hago, esto que estoy hablando, ¿vale? No estamos hablando de... Entonces, yo tengo una de las herramientas de como un acceso en una versión, probablemente ya no la free, sino otra ya un poquito más avanzada. Os he querido poner ChatGPT, Gemini y os he puesto Claude porque dentro de las mainstreams, que ya sabéis que hay muchas, a mí me parece que a nivel de, me parecía que en un foro sobre IA y inteligencia artificial, sí que creo que en Claude están haciendo un especial trabajo en hablar de las cuestiones que tienen que ver con la ética y la gobernanza dentro del mundo de la inteligencia artificial, un poquito más que las otras, sin que las otras no lo tienen como en el front tanto como Claude, entonces me parecía que era interesante pues traerosla porque a lo mejor no era tan accesible. Entonces, yo ahora mismo, volviendo a mi proyecto, una tarea que aparte de tediosa, tengo que decirlo en mi propio perfil, para mí era tediosa, o en organizaciones que sean más pequeñas, no en multinacionales, sino en organizaciones más pequeñas que a veces no tienes personas dedicadas a cuestiones administrativas o en organizaciones más grandes por el tedio. Yo ahora mismo ya tengo una biblioteca de la que yo digo a la inteligencia artificial de qué datos leer y qué datos no leer.
le digo que de este proyecto me rellene estos formularios y tardo 2 minutos, lo que antes me llevaba 3 horas. Y ahora ya en la última versión con la que yo trabajo, los campos que yo no tenía redactados en el proyecto y que me los piden porque como todos sabéis, cada formulario tiene sus particularidades. Ahora mismo las respuestas que me está dando esta IA más entrenada, que sería una mezcla entre el 1 y el 2, ahora os explico los agentes, tengo que reconocer desde la humildad que están mejor respondidas que las que estaba respondiendo yo, ya no sé si por tedio o por complejidad de la respuesta, pero tengo que decir que es cierto que después de mucho tiempo en este trabajo, que en mi caso ha sido una mezcla entre apoyo y agente, pues me está resolviendo mucho cuestiones que tienen que ver con formulación de proyectos, ¿no? Creo que sí que estamos en un estadio en el que en esta fase todavía chequeamos, ¿no? O sea, yo, por supuesto, todavía me lo leo, no hemos dado el salto, que siento que no quedará mucho, en el que yo me quedara tranquila de decir, y ya envíalo, dale a entregar, pero creo que el botón de darle a entregar no le va a llevar mucho y ya va a depender un poco de cuestiones más de filosofía personal el que decida, ¿no?, leérselo o mandar directamente, o esa selección en la que cuál decides tú leer y cuál no. Y esto no lo digo que sea, no tengo una opinión todavía suficientemente fundamentada sobre hacia dónde nos va a llevar o no esta decisión, pero hacia ahí es hacia dónde vamos. Entonces, esta velocidad y este apoyo en tareas es una decisión. El siguiente nivel sería agentes. No, yo en mi departamento quiero ir integrando agentes. Yo quiero que todo mi equipo, cuando abre en sostenibilidad, tiene un agente integrado, incluso 2 especializados, de tal manera que cuando se ponen a decidir sobre materiales, el agente ya le dice, ¿estás seguro de que quieres diseñar sobre este material? Acuérdate, si las bases de datos están bien trabajadas, que para mí es un tema muy importante, entender que la adopción de la IA tiene que ir dialogada y acordada con los agentes que estén trabajando digitalización como proceso, o sea, análisis de todo el workflow, y ahí es donde va a estar el éxito y la escalabilidad, en que lo entendamos como un proceso de digitalización interdepartamental, ¿vale? Entonces, que cuando una persona decide el material, ya diga, ¿estás seguro? Porque también tendrías este material. Acuérdate que la temporada pasada ya diseñamos con este material de este proveedor que nos da, y ahora entro en las cuestiones de medición, estas mediciones, estos resultados, estos KPIs. Podemos ya de este proveedor llegamos hasta el tier 2, hasta el tier 3 de este material. Entonces, estos agentes, estos copilotos de tareas más complejas son una decisión más profunda, pero sumamente interesante, que para mí ya tiene que ir, vuelvo a repetir, de esta estrategia de la mano, de esta estrategia de digitalización. Y el siguiente escalón es que tú quieras que de cara a X años la inteligencia artificial sea un miembro más de tu equipo, ¿no? Sea un trabajador integrado de tu equipo, un trabajador integrado de tu equipo. En esta, como la idea de la charla de hoy es que sea muy funcional, no voy a entrar, ¿vale? Porque sería como más abstracta, ¿vale? Ahora ya voy directamente a herramientas para que podáis investigar, chequear, indagar, ¿vale? Os las he dividido por determinadas áreas de lo que yo entiendo trabajamos dentro de los departamentos de sostenibilidad. En este caso, aunque os repito algunas de diseño sostenible en este slide y en el siguiente, unas las marco más como dentro de la estrategia de digitalización y otras muy de probar ensayo, error, por si alguien también quiere, oye, hacer una incursión desde voy a probar, ¿no? Entonces, dentro del diseño sostenible, aquí me he permitido una licencia que es hablar de Claude 3D, aunque no es una IA. Ellos tienen su propia IA interna, pero no es una IA, porque para que entendamos que a veces hay que ir dando pasos previos para luego poder integrar soluciones como si fuera un Lego, ¿no? Entonces, si en diseño no estamos trabajando la digitalización, pues entonces a lo mejor meter una IA va a ser complejo, ¿no? Como que hay procesos. Entonces, yo aquí os recomiendo que echéis un ojo a lo que están haciendo la gente de Browsware. Creo que es interesantísimo en la creación de prototipos digitales. Creo que nos puede ayudar muchísimo a optimizar el uso de materiales. Los modelos de Machine Learning y simulación de impacto que tienen en The New Black IA son estupendos. Te ayuda a medir también las muestras, reducción de muestras, tanto al principio de la cadena de valor como por simulación vinculada a otra IA que ahora os voy a contar, menor a nivel de residuos, a nivel de descartes.
muy interesante, ¿vale? Ambas. Luego, en gestión de la cadena de suministro, yo más que herramientas como tal, que os voy a recomendar luego más abajo, creo que es muy importante como integrar los sistemas de análisis, porque podéis conseguir con una buena base de datos y mediante algoritmos predictivos que os vayan dando soluciones para que podáis ir mejorando dentro de la propia cadena de valor. Es decir, tú puedes generar un gemelo digital, simulas varias cadenas de valor y mediante los datos de varias herramientas que os voy a dar podéis ir haciendo predicciones y mejorando con una fiabilidad muy, muy, muy elevada, ¿vale? Aquí en reducción de residuos estoy segura de que todos lo habéis visto en los descartes y en la separación, los sistemas de visión artificial. Quería también nombrarlos para que entendamos que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT o Gemini, que también son todos los sistemas de visión artificial que, como comprenderéis, nosotros trabajando en moda y con el mundo del wearable todo a nuestro alrededor, pues van a ser un gran que. Y os voy a poner luego un ejemplo que tiene que ver con impacto social vinculado a los sistemas de visión artificial. Y luego, si fuerais por el camino de los agentes, hay ya empresas que están desarrollando herramientas de análisis de ciclo de vida que están ayudando muchísimo, sobre todo a la mejora, pero mucho al reporting, ¿vale? Aplicaciones muy directas otra vez para poder investigar. De Black IA, hablo, diseño eficiente y sostenible, gestión de la cadena de suministro. Luego hay dos plataformas que me encantan en optimización y transparencia, que son Retrace y Blue Yonder. Estas tienen una parte no con IA y otra parte sí con IA. Podéis verlo en sus webs. Creo que os va a resultar súper interesante. Y en reducción de residuos y cuidado del medio ambiente y mitigación, os he puesto dos. Neural Fashion AI, que crea modelos personalizados y va en la línea de reducir las muestras, pero por muy vinculado a todo lo que tiene que ver con materiales. Y luego, en cuidado de medio ambiente, Mitiga Solutions, que el proyecto es muy chulo. Creo que os puse un pantallazo aquí justo. Tienen varias herramientas, pero tienen un análisis de riesgos a nivel medioambiental de una precisión increíble, porque lo que han hecho es juntar un número de meteorólogos con científicos de datos y han conseguido llegar a conclusiones no probabilísticas, sino deterministas. Entonces, esta herramienta en términos de cambio climático y cuidado del cambio climático me parece que ofrece ya una visión global súper interesante, que además tú puedes directamente volcarle todos tus objetivos de sostenibilidad, los que te hayas marcado con los KPIs de medio ambiente, marcar en los países productores y los países receptores y te hace unas simulaciones que son realmente encomiables. Creo que han ganado varios premios este año y entiendo que haya sido así, ¿no? Ahora, muy rápido os comento, quería también traeros algunas un poco de comunicación, ¿no? No voy a entrar en este tema porque es más complejo, pero sí que quería que supierais que os he comentado antes los gemelos digitales, que hay una parte muy interesante a tener en cuenta también con todo lo que es comunicación y que a la vez toca con toda agricultura sostenible, que es el IoT, el Internet de las cosas, que yo siento que por ahí los medidores de Internet de las cosas van a ayudar muchísimo también. Y lo repito, al reporting, igual que esta otra herramienta que os pongo aquí, la C3, que creo que para todo ese espacio en el que dedicamos todo este tiempo a medición y reporting, en mi opinión, ofrece unas soluciones brutales y ayuda a generar unas buenas bases de datos que luego os procuren esta velocidad, ¿vale? Muy rápidamente, Euritech, esto para si hay personas que vienen del marketing, es la que yo siento que está dedicándole más espacio a entender las tendencias de sostenibilidad de nuestros clientes y a eso luego poderlo traspasar a estrategias en redes sociales de una manera muy interesante. Y Hola Vivi, que es el otro proyecto en el que yo trabajo, lo que hacemos es evaluar y medir y generar un puenteo entre consumidores y marcas, porque nosotros, mediante evaluación estadística enganchados a bases de datos, pues con las que trabajaréis todos en términos de medición de impacto, lo que hacemos es generar un scoring de evaluación de todas las prendas y ayudar en los movimientos y en las marcas que están trabajando en pos del
del Right to Repair y Right to Recycle, muy vinculados a la Unión Europea y a la normativa europea. También tengo que deciros que el C3AI, que tenemos aquí arriba, están metiendo muchísima inversión para ayudar en términos de agentes a transcribir o traducir todo lo que tiene que ver con normativa. En este caso, como nosotros estamos aquí, pues sería todo el paquete normativo europeo, pero de todas las que yo he visto, en términos de ayuda con respecto a normativa, siento que esta es como la más completa. Bueno, aquí veo, porque es que estoy viendo también el tiempo, que yo siempre creo que me va a dar tiempo además. Entonces, os propongo esto, porque sí que quería terminar con un tema que es muy importante. Impacto social, impacto ambiental, yo os las voy a hacer, os las voy a hacer llegar a Modaes, pero bueno, sí que sepáis que hay herramientas. Ethical AI creo que está haciendo un trabajo increíble en monitoreo de condiciones laborales, con reporte de los propios empleados. Esto es muy interesante también cuando tenemos mucha distancia, ¿no? Como tenemos todos con las producciones. Y EcoVadis y SEDEX también para la parte de la S, ¿no? Hemos hablado de la E mucho y de la S. Siento que EcoVadis, SEDEX y Ethical AI están haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Carbon Trust AI, para todos los que estéis en emisiones de carbono, creo que también consigue con datos primarios, pero bueno, hay que hacer un volcado que es interesante, pero muy rápido, dar estrategias que también son muy eficaces. Y todo lo que tenga que ver con auditorías en tiempo real, Mercat también creo que os va a encantar y os va a interesar. Y ahora me voy a quedar, voy a saltarme esto y me voy a quedar, nada, 3 minutitos que me salto del tiempo para hablar que hay un movimiento muy potente, ¿no? Que está luchando desde la sostenibilidad para que toda la fuerza de la sostenibilidad ayude a también diseñar una nueva manera de interrelacionarse con la inteligencia artificial que nos resulte a todos provechosa, sostenible y escalable de una manera segura, voy a decir así. Y el tema que yo siento nos vamos a enfrentar desde sostenibilidad y que es algo que hay que dedicarle tiempo es la cantidad de energía que consume la inteligencia artificial. Es una necesidad energética altísima, es una escalabilidad profunda, os animo a que lo veáis. Va a ser el momento de la energía para poder suministrar todos esos procesos. La energía va a ser la clave y el diseño de todas las infraestructuras energéticas va a ser fundamental, y creo que ahí desde la sostenibilidad sí que tenemos que poner el punto de reflexión de entender para qué y qué necesidades energéticas y cómo vamos a afrontar el consumo que vamos a necesitar para el momento de ola de innovación tecnológica y sostenible que vamos a vivir con la irrupción de la inteligencia artificial en todos nuestros puestos de trabajo. Así que nada, me he comido 1,5 minutos, pero bueno, os agradezco un poquito el tiempo extra. Espero que os haya resultado interesante y que indaguéis en todas estas posibilidades que nos está ofreciendo ahora la inteligencia artificial. María, ningún problema para nada, ha sido súper interesante el contexto que nos has dado y también, ¿no? Muy interesante ver con todas las aplicaciones que ya puede tener la IA en sostenibilidad. Si te parece, empiezo planteándote algo que seguro que muchos hoy se estarán preguntando, que es si integrar la IA es caro. Yo creo que no es caro, pero por eso he puesto el slide en el que decía que es importante entender realmente para qué lo necesitamos. Creo que puede ser caro si no dedicamos el tiempo a necesidades, objetivos y realmente qué tenemos nosotros en términos de recursos. Porque estas herramientas que yo he procurado buscar, habiendo distintos niveles, hay desde empresas pequeñas hasta multinacionales que están detrás de las herramientas, a día de hoy son accesibles. Lo que sí que creo que hay que integrar es que a lo mejor probablemente las empresas que ya tengan departamentos un poquito más grandes, vas a necesitar figuras que yo llamo elásticas, que te van a unir personas y te van a propulsar
las necesidades que vas a tener en inteligencia artificial. Pero no sería una de mis, así como otras cuestiones que hemos tenido en el mundo de la sostenibilidad, sí que había que tener esta variable pendiente. No creo que estemos ante este caso porque la velocidad que aportan es de tal dimensión que, claro, es mucha ganancia en tiempo. Ujú. ¿Y por dónde recomendarías empezar a una empresa que esté planteándose empezar, ¿no?, a usar la IA? Haría este recorrido de decidir las 3 fases, pero yo creo que probablemente empezar en la agilización de procesos. Bueno, primero recomendaría hacer un pensamiento sobre digitalización integral, ¿vale? Pero una vez pensado un poco, porque si no, no vas a conseguir estos datos que realmente son los que te van a hacer también ir mucho más rápido. Pero probablemente lo que haría es delimitar muy claro mi workflow y cogerme dos momentos puntuales del workflow. Esto habría que verlo con cada empresa y interactuar ahí. Y sobre ese análisis ya decidir cómo puedo ir llevándome al mundo digital lo que tengo en el mundo físico. Vale. Y mencionabas en uno de los slides, ¿no?, a Sedex, que al final todas estas empresas, ¿no?, se dedican también a hacer partes de auditoría. Exacto. Sabemos que en el sector de la moda hay una fatiga, ¿no?, importante en este sentido. ¿Cómo están estas plataformas ayudando a aliviar esa fatiga, si es que lo están haciendo con la IA? Sí, yo creo que lo que es interesante de las que os he puesto es que vais a ver que unas están como cuando empezamos a integrar, voy a decir ChatGPT, no es pero es que es como muy fácil de entender, ¿no? La versión 1.0, luego la 2, luego la 3 no, porque no se podía, luego la 4, ¿no? O sea, que siento que aunque algunas estén en una etapa madurativa que a lo mejor no te resuelven todo, creo que es muy importante empezar a interactuar con ellas porque cuando llega la que es muy resolutiva, si no, no vas a tener a los equipos preparados. Entonces, siento que desde recursos humanos también es importante. Y luego, como lo están haciendo es que desde tus propias bases de datos, ellos ya directamente scrapean, que este es un término que es, van directamente, leen, ¿vale? Leen todas tus bases de datos y te la transforman a un lenguaje que lo que hace es facilitarte el reporting. Entonces, tú no vas a tener que cargar. Digo porque una fatiga muy grande es decir, yo ya tengo que reportar todo esto y además ahora voy a tener que integrar esta herramienta le tengo que explicar todo eso. Eso ya no estamos en ese momento. Vale. Digamos que ya de tu propio contenido lo van a utilizar y luego lo que van a conseguir con la inteligencia artificial es darte predicciones ya sobre incluso lo que te falta por hacer para que tú lo tengas claro. Perfecto. Mira, nos llega una pregunta de Yara Álvarez que pregunta sobre el agua, ¿no?, el problema del consumo de agua de la IA. Por eso quería dejar una parte que es más lo que os comento de que hay que hacer una reflexión desde aquí. He comentado la energía porque es que la energía es de una magnitud, o sea, la cuestión que vamos a tener a nivel energético es de una magnitud tan elevada que he pensado, bueno, hablemos de la energía. Hay otros recursos como es el agua, y estoy de acuerdo, que también vamos a tener que enfrentarnos y lo tenemos que pensar, porque si estamos calculando consumo energético por un lado, pero luego por el hecho de usar inteligencia artificial, pues descompensamos, al final a nivel de coherencia no va a tener mucho sentido. Entonces, sí que es verdad que hay otros recursos como son el agua que también se van a ver afectados, pero no al nivel energético. No es casual que en el discurso que tuvimos ayer presidencial se haya hablado de la necesidad de un cambio a nivel de modelo energético, porque hacia dónde vamos en términos de inteligencia artificial, que los escenarios parecen bastante claros a nivel predictivo, desde luego en energía va a ser un tema fundamental. Genial, muchísimas gracias por aclararnos esto. Y a nivel de predicción de la demanda, ¿cuánta info crees que hace falta para que sea efectiva la IA? ¿Cuántos datos, no? Eso Exacto. te refieres, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, este es el gran, que esto era lo que te comentaba. No sé si te lo sé cuantificar en número de datos, porque ya tenemos tantísimos datos que la clave va a ser cómo tenemos que
estos analistas de los datos que se habla ahora tanto, creo que va a ser una figura, ¿sabes? Cuando hablamos de la pérdida de empleo, ¿no? Se van a transformar todo. Unas cosas no van a hacer falta y otras cosas van a hacer mucha falta. Entonces, con la IA generativa, que era una de las dudas que había, que es cuando ya hayamos captado todos los datos, podremos seguir, porque necesitamos seguir. Con la IA generativa ya la propia IA puede hacer predicciones sobre datos que ha generado ella súper fiables. Entonces, va a ser cuestión de poco tiempo que ya tengamos la cantidad de datos que necesitamos para hacer predicciones. Vale. Ahora, de las disciplinas que no tenemos muchos datos, por ejemplo, sostenibilidad, uno de los qués de por los que empezamos a hacer Vivi es porque los departamentos de sostenibilidad a veces no tienen dónde empoderarse en datos de la experiencia de consumo directa. No pueden decir, oye, es que la gente en realidad en qué está preocupada. Está más preocupada por el medio ambiente que por lo social, en la propia experiencia de compra. Entonces, la idea de ir generando una base de datos directa, no sintética, no por predicciones, va en la línea justo de tu pregunta, que es lo que se está preguntando a todo el mundo en predicción, que es, necesitamos los datos primarios y luego ya hablaremos de datos sintéticos, pero no te sé decir sería súper atrevido por mi parte, no te lo sé decir. Ningún problema, ha quedado súper claro. Y planteándonos los perfiles, ¿no?, que se necesitarán para poder integrar esto en el futuro, a 10, 15 años vistas, ¿qué tipo de perfiles crees que se necesitarán y cómo ves tú un poco el futuro en este sentido? En términos de sostenibilidad. Exacto, sí. Vale, pues mira, yo creo que va a haber por una parte la necesidad de perfiles con una visión muy amplia, ¿no? Venimos como de una parte más como muy técnica, ¿no? Como que los departamentos... Yo siento que hay muchas funciones de lo técnico que se van a cubrir y creo que van a hacer falta personas como con una visión 360 muy integral, con pensamiento crítico, capaz de tomar decisiones muy rápidas con mucha información. O sea que no creo que vaya a variar el departamento en sí, pero sí la manera de plantear la información, porque por ejemplo todo este reporting, todo esto, ahora en esto que mucha gente está sin dormir, es que lo siento así, estoy ahora ya yéndome al día a día del departamento de sostenibilidad. Creo que esto va a variar y luego creo que va a hacer falta muchos analistas de datos también, muchos perfiles técnicos y creativos, ¿no? Personas que sean capaces de comprender lenguajes técnicos y creativos y poderlos trabajar en el mundo físico y en el mundo digital, ¿no? ¿Tú ves que quizás en unos años podamos tener pues matemáticos, ingenieros incorporándose a las empresas? O sea, como un perfil Seguro sí. transversal. Seguro sí, ¿Sí? segurísimo. Muy bien, pues mira, María, si te parece, acabamos con esta última pregunta. La verdad es que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias de nuevo. Y como ya has comentado tú, os dejaremos información en el canal de Move y Modaes también recogerá todo lo que hayas compartido con nosotros hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias, María. Y te despedimos Muchas aquí. gracias. Muchas gracias a Gracias. vosotros. Gracias. Muy bien, pues aprovecho para recordaros que volvemos el próximo martes 18 de febrero a la misma hora, a las 4, y hablaremos de los scraps, en concreto de lo que el textil puede aprender de otros sectores que ya cuentan con estos sistemas. Y para ello contaremos con Ainhoa Lizarbe, que es directora de Genci, el scrap de los envases comerciales e industriales, y también de Sigaus, el scrap de los aceites usados. Como siempre, os iremos manteniendo informado de todos los detalles relevantes a través de LinkedIn. Y nada, agradeceros a todos los que habéis asistido hoy. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.